In Walmart's Who'Knewville, everyone ready their cart. Amazing Black Friday deals are about to start. Online and in the app, such great deals to explore. Everything you love from tech, toys, and more. The days to save and the ones to remember. It's only the 25th to the 30th of November. Set your alarms. Don't miss out. These deals are epic, without a doubt. The Who's are all ready, but are you? Walmart Black Friday deals await. Who knew? We find Vecna, we end this once and for all. Together. On November 26th. We have a plan. It's a bit insane. Everyone in? He knows where we are. Watch out! Get ready for one last adventure. We stay true to ourselves. Stay true to our friends, no matter the cost. Found you. Stranger Things, the final season, begins November 26th. Only on Netflix. El libro de Epidemia Ultra ya salió. Hoy es el día en el que se puede adquirir en cualquier librería, online, etc. Le dejamos el link en el episodio, en la descripción del episodio. Y el libro tiene un subtítulo que es Del fascismo europeo a Silicon Valley, anatomía de un fenómeno que está conquistando al mundo. Para hablar de este libro, para hacer la presentación oficial online, estoy muy bien acompañado por Alba Leiva. La conocen del podcast No es el fin del mundo, de la web del Orden Mundial. Ella es una de las personas que mejor sabe escribir podcasts y explicarlos. Y estoy muy contento de que haya sido una de las primeras personas que tuvo el privilegio, podríamos decir, de haber leído Epidemia Ultra. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Franco? Pues la verdad que súper contenta de estar aquí contigo, presentando contigo este libro que me hace muchísima ilusión. Es un libro maravilloso y súper interesante, que yo creo que habla mucho de nuestro mundo actual, pero también nos ayuda a entenderlo, a situarlo, algo que pues aquí en el Orden Mundial nos gusta mucho y yo creo que por eso tiene como tanto sentido esta colaboración. Pero sí, ¿no? Muy contenta de estar aquí y de charlar un rato sobre Epidemia Ultra. Bueno, a ver, Alba, yo te quiero agradecer de corazón a vos y a todos los chicos y chicas que hacen posible No es el fin del mundo, con quien colaboramos desde hace, no sé, ya un año y pico, ¿no? Haciendo En la mente de... Pues año y más o medio, menos. ahora ya, sí, ahora ya un año y medio, algo más, que estamos haciendo ahí toda esta serie de personajes, muchos de los cuales están en el libro, están en Epidemia Ultra. Pues creo que empezamos con Milei y ahora pues Es verdad. seguimos ya, hemos hecho un recorrido de líderes autoritarios o con tendencias autoritarias bastante interesante. Sí, sentimos como que nos conocemos de toda la vida, pero bueno, no hace tanto. Hace poco estuvimos juntos también en el País Vasco hablando Ujú. sobre democracia, también salió el tema ultraderecha, salió el tema de Epidemia Ultra y me parece que es un libro que es importante para esta época en diferentes lugares del mundo, pero tal vez, no sé, me querés contar un poco tus primeras impresiones. ¿Hay algo que te hizo llorar? ¿Hay algo que te dio esperanza? Llorar no ¿Qué he me puedes decir de esto? Llorar no he llorado, no es un tema para llorar, o sí, depende, pero sí que me ha gustado mucho el planteamiento del libro. Creo que es muy inteligente la idea de, porque hablamos de Epidemia Ultra y parece que no estamos, como que se queda en el vacío, ¿no? Pero cómo lo has dividido en las fases de una enfermedad, de una epidemia, ¿no? De atender al proceso de incubación, que todo es ese proceso previo para entender el auge de la ultraderecha, tenemos que irnos a las fuentes teóricas, tenemos que mirar a la historia. Y creo que además es muy interesante porque igual quienes se aproximen al libro, o que seguramente que sean muchos oyentes de Epidemia Ultra, y ya conozcan un poco todo ese trasfondo, igual dicen, ay, pues la Segunda Guerra Mundial, el auge de los fascismos europeos. Y sí, pero creo que le das como un aporte teórico que comentaremos ahora un poquito con la revolución conservadora, con la apropiación del concepto de hegemonía, que creo que es más desconocido y que da todo un corpus teórico mucho mayor que nos permite entender pues, con mayor profundidad un fenómeno como el que vemos ahora. Me gusta también todo el recorrido de los síntomas, de líder a líder, ¿no? Y ver cómo se van expresando, lo heterogéneo que es este movimiento político. Entonces creo que atas todas las claves y me gusta mucho porque me parece una forma muy inteligente de abordarlo y que yo creo que queda muy clara y que creo que va a gustar mucho para quienes lo lean, la verdad. Bueno, muchas gracias por los elogios. Estamos abiertos también a críticas constructivas de ya, bueno, vendrá alguna después, pero tal vez es interesante esto de lo de Epidemia Ultra, que obviamente tiene que ver con el podcast, y era una cosa que comentábamos antes, ¿no? Que tiene que ver con esto de por qué esa metáfora.
Y Claro, es cierto que a veces no está bueno patologizar, no, patologizar. patologizar, muy bien, muchas gracias. Fenómenos políticos, ¿no? Porque tal vez le das una connotación que no necesariamente hace falta, pero en este caso sirve como para explicar un fenómeno que de ahí nace la idea para que veíamos, veía, por ejemplo, con mi colega Andreu Jerez cuando escribimos el libro sobre la ultraderecha alemana hace muchos años ya, que se expandía, ¿no? Y yo veía que había como una suerte de, al vivir en Alemania, Mm, idea de que acá en Alemania somos inmunes. Y de hecho, en relación a España también lo veía, ¿no? Estamos hablando del año 2017, 2016, 2015, donde, bueno, acá no va a pasar, ¿no? Acá no vamos a tener eso. Y aparecía esta imagen de estar inmunes, de estar mm. vacunados contra. Se hablaba, de hecho, Y de la excepción, ¿no? Se veía el auge en ujú. otros países y era como, bueno, aquí estamos, eso, lo que tú dices, somos inmunes y somos la excepción. Aquí, qué suerte que no nos está pasando. Y es como, ojo, que no te pase ahora no quiere decir que no te vaya a pasar. Tal cual, tal cual. Y esa es un poco como la imagen que traigo y que utilizo, bueno, para ponerle al podcast ese nombre y después para llevarlo al libro, que conste que el podcast nace, la concepción, digamos, nace antes de la pandemia, porque algunos me Mm, decían, ¿cómo le vas a poner ese nombre? Estás haciendo clickbait de la pandemia, pero no, es previo, mm. está registrado. Y nada, me parecía que era una buena imagen como para transmitir esto de, está llegando a muchos lugares del mundo. Y el punto que estamos actualmente es que son fuerzas políticas relevantes. Es Ujú. decir, siempre hubo partidos o expresiones de la ultraderecha, de la extrema derecha, etcétera, pero nunca han tenido tanto poder, nunca han llegado a tantos espacios de relevancia política y de influencia política en tantos países, al menos desde la época de los fascismos de los Mm. años 20, 30, ¿no? Sí, no, a mí me parece también interesante abordar precisamente el punto de partida, ¿no? O sea, ya hemos Ujú. dado como unas pinceladas de, bueno, de la revolución conservadora, igual hablaremos más adelante tal vez de la Nouvelle Droite, pero claro, la idea de cuando te plantas a escribir el libro, de dónde parto, ¿no? De cuál es mi punto de inicio. Y a mí me llamó bastante la atención que en el primer capítulo hablas de Jean-Marie Le Pen, del Ujú. líder de derecha radical francés, ¿no? Como un momento en el cual nace la epidemia ultra. Tú lo dices tal cual. Yo, claro, me preguntaba, ¿por qué partes del líder francés? ¿Por qué es importante hablar o fijarnos en el caso de Jean-Marie Le Pen? Eso, sabes que en las primeras charlas que tuve con la gente de la editorial, con Ediciones Península, Mm, con Oriol en particular y Marta y Héctor, era, bueno, un poco siempre cuando nace un libro, el planteo, ¿no? Bueno, ¿por dónde lo vamos a llevar? Y ujú, esa fue una de las preguntas del editor, ¿no? De decirme, bueno, ¿y vos dónde pondrías el punto de nacimiento? mm. Y la verdad es que nunca lo había pensado, porque esto es un proceso. Es muy difícil decir hoy sucedió este momento, este evento, y a Claro, partir de ahí cambió que, todo. que también En realidad, es una decisión editorial, es una decisión de escritura, ¿no? Te plantas a exacto, escribir un libro y de dónde parto, ¿no? Mm, exactamente. Entonces me gustó porque me llevó al ejercicio de volver a pensarlo, ¿no? Digamos, habiendo hecho ya el podcast, no sé cuántos episodios tenía, habiendo leído sobre esto y demás. ¿Cuándo se puede decir que algo generó un, no sé, modificó de alguna manera lo que estaba pasando o podríamos a partir de ahí, no sé, empezar a filmar la película, por ejemplo? sí. Y me acordé de ese momento, yo en el 2002 tenía 19 años, vos capaz que ni habías nacido, no No, sé, sí que había nacido, pero era muy pequeña, sí, tenía 5 años. y me acuerdo de haber visto eso, de que era como relevante eso que había sucedido. Obviamente no lo entendía y tampoco me importaba en su momento. Pero bueno, ahora, Mm, recobrando un poco o digamos, rememorando eso y buscando información sobre el tema, es interesante ver cómo era una situación de extremo estrés. Entonces, de pronto, veíamos cómo estábamos al límite, de pronto parecía que íbamos a volver a los horrores de lo que pasó antes de la Segunda Guerra Mundial, y nos habíamos liberado de algo de a lo cual regresábamos. Y eso no sucedía porque la mayoría de la población salía y votaba en contra de Jean-Marie Le Pen en su momento, ¿no? ujú. De manera masiva, brutal, ¿no? 82%. Ahora, la sensación que dejaba era como que
bueno, al final la amenaza no era tal, no pasa nada, todo sigue como debería seguir, ¿no? Estamos, Ujú. imagínate, a 10 o un poquito más de 10 años de la caída del muro de Berlín, con lo cual había llegado el fin de la historia y todos estábamos tranquilos de que no iba a Claro, haber más conflictos de ese tipo y demás cuestiones. Y claro, se ve entonces era como como una situación un poco complicada para, para evaluar en ese momento, pero lo que desde mi punto de vista se veía ahí es que pese a todo, pese a los 50 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, pese a tener muy en claro el modelo democrático de vida o de sociedad que queríamos tener, había una pulsión fuerte, relevante, aunque muy minoritaria todavía, que decía, quiero otra cosa. Y el ujú, camino que habían elegido para decir, quiero otra cosa, estoy disconforme, no me gusta como el camino que está llevando este modelo o este régimen, era justamente el antidemocrático, el que representaba en su momento el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen. Y ahí es donde digo, bueno, si bien fue derrotado, creo que lo que localizamos ahí es que ese germen que creíamos absolutamente erradicado y minoritario, sí tenía relevancia política, porque es verdad que había en los 80 y en los 90 el mismo Frente Nacional, ¿no? Expresiones que discutían en el espacio público y demás de la ultraderecha, pero en ese momento demostraron, ojo que podemos llegar al poder. Y ujú. ahí creo que se produce ese cambio y ese nacimiento, ¿no? En ese año 2002. A mí me parece también interesante precisamente situarlo en su contexto histórico, ¿no? Lo que dices de este momento de optimismo, de triunfo de la democracia, triunfo del capitalismo, el fin de la historia, como que es eso, se ve el triunfo de Jean-Marie Le Pen se ve como un eco del pasado muy excepcional y el cual también se celebra que los franceses son capaces, una mayoría de franceses son capaces de reaccionar a él y frenarlo, ¿no? Casi que se celebra de, oye, no va a pasar porque la mayoría de franceses saben que por lo que tienen que apostar es por la democracia y por no estos partidos de derecha radical, pero que el hecho que te surjan y que tengan una fuerza tan clara ya te habla de unas condiciones que ya se están trasladando en momentos muy tempranos, ¿no? De algo que veremos muchos años después. Entonces, me parece como verlo desde nuestra perspectiva y nuestro momento actual muy interesante precisamente por eso, ¿no? Yo quiero ya abordar tal vez la parte de la base teórica, irnos igual más allá en el más atrás en el tiempo la incubación de esta epidemia ultra, que tal vez su primer estallido, uno de sus primeros estallidos, precisamente este auge de Jean-Marie Le Pen, pero claro, ¿de dónde viene esto? Y habíamos mencionado esto de la revolución conservadora, de la Nouvelle Droite. Claro, yo te quiero preguntar así resumidamente, quién es esta gente y por qué es importante, ¿no? ¿Por qué nos tenemos que fijar en esta Alemania entre guerras, más allá de por el descontento con bueno, pues con los acuerdos del fin de la Primera Guerra Mundial y todo ese descontento que luego se traslada en el auge de Hitler, que ahí ya es donde podemos tener tal vez a visión histórica de que es donde nos tenemos que fijar, pero es que hay más allá, ¿no? Hay más enjundia que nos explica también la epidemia ultra actual. Este momento que vos marcás ya lo había mencionado al principio, un poco vos también, es el de la revolución conservadora, ¿no? Que es un conjunto de pensadores que antes de la llegada de Hitler al poder, más allá de que ya estaba dando vueltas el componente nacionalsocialista en Alemania y demás en Alemania, empiezan a discutir si tenía sentido la idea de la democracia, ¿no? Pensá que estamos en el periodo entre guerras, estamos entre el fin de la Primera Guerra Mundial y lo que va a venir después con el inicio de la Segunda, pero sobre todo una situación de alta inestabilidad económica, política. Imagínate, ahí llega el periodo de hiperinflación en Alemania, Ujú, donde el marco alemán se devalúa hora a hora, te diría, ni siquiera día a día. Y también se ve una situación política en la cual creo que son en 13 años 19 cancilleres, no me acuerdo bien el número exacto, pero era una ujú, cosa como, duraba menos de un año, ¿no? En promedio los gobiernos, los gabinetes en Alemania. Entonces lo que planteaban estos pensadores era, en primer lugar, un diagnóstico bastante sencillo en el sentido de decir, no está funcionando, ¿no? Nos prometieron ujú, democracia liberal donde iban a estar representados los intereses del pueblo y de las personas y demás, y todo expuesto a través del voto y demás cuestiones, y ordenado en base a instituciones que hacían pesos y contrapesos. Bueno, todo esto no funciona, miren, es un desastre. En cierto punto, la realidad de alguna manera les daba la razón,
Pero lo que planteaban, y ahí venía lo interesante, era que hacía falta un modelo diferente, no democrático, que no necesariamente significaba volver al pasado, es decir, no estaban planteando una restauración del imperio alemán, sino que lo que decían es necesitamos algo diferente hacia el futuro, un Estado que sí esté dirigido por una personalidad fuerte y que pueda de alguna manera poner orden donde hace falta poner orden en base a una serie de preceptos, ¿no? Y me parece, no los voy a nombrar todos, sino muy aburrido, pero uno de los más importantes, y me parece que es de alguna manera una raíz que nos lleva hasta el día de hoy, es la idea de que la igualdad es algo malo, ¿no? La igualdad en tanto todos los hombres humanos, todos los seres humanos somos iguales, los derechos humanos que de ahí nacen también. Eso lo consideraban algo negativo. Ellos creían que la sociedad con esa idea de igualdad se desordenaba porque se perdía la jerarquía natural entre las personas. Y creo que eso es algo que traemos hasta hoy en día, que es difícil de discutir todavía porque lo tenemos muy adentro, ¿no? Esta idea de que somos todos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Pero en ese momento tal vez ese planteo no estaba tan arraigado. Insisto, volvemos a los años 20, imagínate, hace 100 años, y ellos planteaban, necesitamos una sociedad que sea jerárquica y que sobre todas las cosas esté dirigida por una personalidad fuerte. Esto no quiere decir que sean los causantes del nacionalsocialismo y después de lo que pasó en Alemania, pero sí, de alguna manera generan la base ideológica, el sustento de pensamiento sobre el cual se va a después sostener la llegada de Hitler al poder. Más allá de que ellos lo decían incluso pensando hasta en Benito Mussolini, ¿no? Que ya estaba en el poder en ese momento. Claro, a mí me resulta muy interesante estas dos vertientes, la idea de que no buscan mirar al pasado o mantener unas estructuras clásicas, sino que tienen una visión propositiva de futuro. Que eso creo que choca mucho con cómo hemos visto a lo largo de la historia, cómo se han organizado las fuerzas conservadoras, que es esta idea de conservar lo que se tiene, ¿no? En torno al poder, en torno a una visión económica, en torno a unos valores compartidos, y las ideas progresistas que precisamente proponen una reforma de todo esto y que se han expresado de forma diferente a lo largo de la historia. Parece como que ese choque entre la reforma y la reacción ha sido una constante. Pero aquí vemos unas fuerzas conservadoras o de ideas tal vez, pues eso, que asociaríamos más hacia ese espectro conservador, que sin embargo proponen una construcción de mundo. Y esto es muy interesante, ¿no? Cómo se articula en, oye, vamos a teorizar para ver qué mundo queremos. Y también en la parte de lo que mencionas precisamente, de la idea de la igualdad. Porque creo que también es algo que observamos hoy en día, esta frase, esta cantinela de todos somos iguales, todos los seres humanos tenemos los mismos derechos, esa gran máxima por la que nos queremos mover, pero que luego a nivel incluso social, si empezamos a rascar un poco, la población, sin tener necesariamente una idea como sin autodenominarse tal vez como súper conservadores, también empiezan a matizar este precepto. Entonces ahí cala ya una visión de época de, ojo, somos todos iguales, pero ¿qué todos? ¿No? ¿Qué entendemos por ciudadanos? ¿A quiénes incluimos? ¿A quiénes no? Y aquí permea también una visión de mundo, pues también que se entronca con la idea racial, por ejemplo, muy presente en ese colonialismo de esos años. Entonces son cosmovisiones que se van retroalimentando y que le añaden un matiz que, bueno, seguimos viendo en nuestros días, aunque creamos que todos estos debates están superados cuando en realidad vemos que no lo están, ¿no? Yo creo que también aquí, en esta fase de incubación, se da, de la epidemia ultra, se da algo muy importante que es la idea de la batalla cultural, que de nuevo nos parece como algo muy, muy del presente, pero también se incuba en este momento, a través de la apropiación del concepto de hegemonía, que esto es algo de lo que tú hablas mucho, ¿no? Que también te lo has traído a los episodios de La Mente de... Yo creo que nos expliques un poco, pues eso, cómo funciona exactamente este proceso, esta apropiación y esta idea de la batalla cultural y cómo lo vemos reflejado o cómo se traslada al auge de la derecha radical actual. ¿Sabes qué? Ese capítulo, que se llama Conquistar Mentes, si no recuerdo mal, viste que uno siempre dice, me costó mucho escribir y demás. Bueno, ese es el que para mí, desde mi punto de vista, hay que ver cuál fue el resultado, dirás vos, pero es el que más fácil me salió porque hablé tanto de eso y escribí tanto sobre eso y hice y en todos los podcasts vuelve, porque si hay que buscar un denominador común de las nuevas derechas actuales,
Ujú. Es ese elemento, es esa nouvelle droite, en francés, ¿no? Nueva derecha, Sí. que nace a fines de los 60 en paralelo con la Primavera de los Pueblos, ¿no? El Mayo francés y demás, y que ofrece de alguna manera lo mismo que intentaba ofrecer esa revolución conservadora. Hay que cambiar este sistema, pero ellos lo que plantean es, no vamos a luchar solo en el plano intelectual, no vamos a luchar tampoco en el plano partidario, político partidario, es decir, no vamos a buscar el poder ahora, sino que hay que hacer un trabajo más estratégico. Y lo interesante, y tal vez por eso se escribe tanto o es tan relevante en ese sentido y llama tanto la atención, es que la idea la toman de la izquierda, ¿no? Esto que siempre Ujú. contamos, que la idea viene del pensamiento de Antonio Gramsci, comunista italiano, preso en la cárcel, encarcelado por Mussolini, y escribe estas ideas de para generar una hegemonía y conquistar el poder hace falta disputar las palabras, ¿no? Disputar, si se quiere, la parte intelectual, Ujú. la parte en la cual nosotros nos comunicamos, la que tal vez no tiene necesariamente el poder, la fuerza coercitiva, pero sí es la que domina el día a día, ¿no? Y tal vez si llevamos eso y lo queremos traducir al día de hoy, a lo que dicen actualmente partidos como Vox, como Alternativa para Alemania, como, bueno, cualquiera de estos representantes de estas fuerzas, es cuando se usa la idea de sentido común. Viste Mm. que regularmente en las campañas y en los discursos dicen, porque el sentido común está de nuestro lado. Bueno, de alguna manera es eso, es hablar de hegemonía. Es decir, estamos todos de acuerdo con que nuestros valores son los correctos, ¿no? Y eso se consigue a partir de la disputa de conceptos clave como qué es libertad, por ejemplo, ¿no? Ujú. Qué es la paz, qué es la tolerancia, y si querés libertad podemos desagregar qué es la libertad de expresión. Ujú. Entonces yo puedo decir cualquier barbaridad sobre vos y vos la tenés que soportar y aceptar porque tenés que tolerar mi libertad y ahí es donde se generan esas discusiones que tenemos hoy en día, ¿no? Pero si se quiere el inicio, esa incubación, como decíamos antes, viene de aquella época de fines de los 60. Sí, a mí me parece muy interesante lo central que es la idea de la hegemonía como mecanismo para generar los marcos de conceptos comunes que manejamos todos y refuerza muy bien que esta idea de estos conceptos son constructos, son cosas que están en movimiento y que desde esta derecha conservadora, desde esta nouvelle droite, cuando dice, oye, si empezamos nosotros también a generar y a tratar de reformar lo que entendemos por libertad, lo que entendemos por derecho, lo que entendemos por sociedad, podemos generar Mm. unos marcos con los cuales nosotros nos movamos, la sociedad se mueva y gane nuestro proyecto político. Ahí también yo creo que la fuerza de las ideologías como motor de construcción, que hay cosas de esto del sentido común, hay cosas como que damos por hecho, ¿no? De el dinero, la libertad, la economía, quién es ciudadano y quién no. Y no, esto son cosas que se construyen y darse cuenta de esto, pues bueno, te puede llevar a sociedades muy, muy diferentes. Eso Y sabes parece muy que eso básico, pero no lo es en realidad. también, eso de alguna manera es un elemento muy potente para ordenar lo que sería la comunicación política, ¿no? Que es Claro. otra parte, digo, pero de esas fijaciones ideológicas que vos planteabas, o sea, de ese orden ideológico, se deriva la posibilidad de decir, bueno, si lo que queremos es disputar tal concepto, bueno, Ujú. lo que podemos hacer es establecer cuáles son los marcos en los cuales se va a hablar de determinado tema, ¿no? Por Claro. ejemplo, migración. Y en lugar de hablar de directamente conceptos más racistas, más sencillamente y plano racistas como eran el nacionalsocialismo o antisemitas, se Ujú. habla de conceptos que se superponen o que están por encima de eso y que tienen connotación positiva. Por ejemplo, la identidad nacional, Eso ¿no? es. Derivada del orgullo nacional y demás. Entonces se utiliza, por ejemplo, identidad como, como eufemismo para ocultar que detrás de eso hay esas otras intenciones que claramente tienen un tinte xenófobo o incluso racista. Y creo que ahí también es interesante ver cómo ese planteo le da herramientas estratégicas desde el punto de vista comunicacional a este tipo de partidos.
Eso es. También creo que es interesante, ya alejándonos de esta parte más histórica, aquí hay un debate de terminología también, ¿no? O sea, ¿cómo lo llamamos? ¿Lo Ujú. llamamos derecha radical? ¿Lo llamamos ultraderecha? ¿Extrema derecha? En el libro explicas las diferencias, explicas qué significa o qué englobaría cada término, pero es verdad que son términos que usamos, a mí también me pasa, de una forma como intercambiable. ¿Está bien hacer eso? ¿No está bien? ¿Es una decisión que puede tener sentido? Pero bueno, ¿qué entenderíamos por cada uno de ellos, ¿no? Por ultraderecha, Sí. derecha radical o extrema derecha. Sí, a ver, es un debate que si uno lo toma, em, digamos, si se pone demasiado estricto y formal, Mm, aburre, porque es un sí. debate que si se quiere académico y bueno, y vos decís, bueno, digo como a mí me parece, vos sabés de lo que estamos hablando. Entonces, en un Ujú, contexto en el cual sabemos de lo que estamos hablando, tal vez es irrelevante. Ahora es cierto, y por eso lo explico en el libro, que los tres, cuatro conceptos que puedan estar asociados a esto tienen que ver con definir mejor el problema, definir ujú, mejor de qué epidemia ultra estamos hablando, ¿no? Entonces, si hablamos de extrema derecha, hablamos de partidos, de movimientos de líderes que prácticamente lo que plantean es hay que cambiar todo de raíz, hay que modificarlo completamente y hay que construir otro sistema que no sea necesariamente democrático. Tal vez se pueden mantener elecciones como un plebiscito, ¿no? Donde el pueblo aclama al liderazgo, pero todo lo demás no importa, ¿no? Todos los ujú, demás elementos de Estado de Derecho, de reconocimiento de garantías y derechos, etcétera, todo eso no importa. Eso es lo que plantea la extrema derecha. Y si se quiere, esos son partidos básicamente neofascistas o ujú, neonazis, ¿no? Digamos, queremos ese otro sistema. La diferencia, y tal vez eso es lo interesante y lo que marca esta epidemia ultra, es con la derecha radical. Radical porque es una derecha que se ha radicalizado o que está radicalizada en su concepto, en su programa, en su propuesta de su visión de sociedad y de país, ujú, pero juega dentro del el marco de la democracia, con ujú. todas sus reglas, no solamente elecciones, partidos, candidatos, etcétera, sino también participar en, dentro de lo posible, en el marco de las reglas no escritas de la cultura política de un país. Ujú, Siempre intentando romper lo políticamente correcto, ¿no? Tratar de superar un poco, de empujar esto que se conoce como la ventana de Overton, ¿no? De lo que se puede decir, lo que está permitido, lo que la sociedad nos permite decir sin recibir ningún tipo de castigo, si quiere. ujú. Entonces, la diferencia básica es que uno se pelean para destruir el sistema desde fuera del sistema, con esas reglas de fuera del sistema, incluyendo violencia política, por ejemplo, abiertamente, Ujú, y los otros trabajan en la erosión del sistema. Ahora, ¿qué pasa cuando estos partidos políticos llegan al gobierno, que hace 5 años, o ponele 10, mejor dicho, esta conversación no la podíamos tener porque no estaban en los gobiernos, al menos no de la manera en que están ahora. Ahora sí la podemos tener porque están en Hungría, están en Italia, están en Estados ujú. Unidos y la lista sigue. Em, lo que demuestran estas derechas radicales es que son capaces de erosionar de manera relativamente rápida el Estado de Derecho y por consiguiente valores fundamentales democráticos, ¿no? El check and balances, la división de poderes, la libertad de prensa, la libertad de expresión o de oposición, etcétera, ¿no? Entonces ahí está la mayor diferencia. Entonces, ¿para qué sirven esos dos conceptos? Para hablar de problemas diferentes, Ujú, de cómo conquistar el poder o de qué hacer después cuando tenés el poder. Y claro, lo que sería el concepto de ultraderecha, que es el que más uso en el libro, es el que engloba a esto, es decir, todos es los el término partidos. paraguas. Claro, exacto, ¿no? Es difícil porque en español tal vez suenan muy similares, pero es la idea de si tomás el espectro político izquierda-derecha, la idea de far right en inglés, ¿no? Ujú, De la derecha alejada, esa derecha no mainstream, esa derecha no democrática, ujú, pero no necesariamente solo la que es neonazi, ¿no? Por decirlo de claro, alguna manera. claro. Esa sería la definición. Espero no haberte aburrido, no haber aburrido a nadie. No, a mí me parece interesante porque también nos habla de nuevo, de ese salto o esa incursión de estos movimientos políticos, de estas ideas de ultraderecha a la política y las formas tradicionales, ¿no? Que lo que entendíamos como normal o como un funcionamiento democrático, pues, de hasta hace unas pocas décadas, era que esto fuese una cosa como muy marginal, de Ujú. grupos que no estaban representados en parlamentos, muy minoritarios.
seguramente preocupantes, violentos, con un impacto social, pero que eran casi unos freaks, ¿no? O sea, gente a la que Sí. tampoco había que hacer mucho caso porque su impacto era menor. Pero claro, en el momento en el que esas ideas se trasladan tanto a partidos tradicionales que se van escorando cada vez más hacia esa derecha radical, hacia posiciones más alejadas, como a, bueno, como formaciones nuevas que recogen todo esto y dicen, y ahora sí, voy a erosionar las instituciones desde dentro y a buscar transformar las cosas desde mi punto de vista, pues es donde vemos que, oye, es que esto ya está calando y esto implica un apoyo social importante, ¿no? Algo que va más allá de estos freaks de las periferias de la política, digamos. Tal ¿no? cual. Pero, ¿sabes qué, Alba? Yo te quiero hacer una pregunta, porque antes hablábamos de edades y demás, Sí, y yo me quiero dirigir a vos como representante de tu generación, de los ¿no? tardo millennials, primeros Zetas. Claro, estaba por decir, podría ser mi hija, pero no vamos a exagerar, ¿no? No, Porque tampoco no. es que tan viejo no soy. No, Y vos tan joven tampoco. no. Pero hay un personaje que quiero que me digas qué conoces de él o qué imagen tenés de este señor, porque para mí, como alguien que tuvo su infancia / adolescencia en los 90, es Ujú. como una persona bastante relevante desde el punto de vista político, ¿no? Por lo que generó, por lo que cambió. Pero tal vez para vos es como una figura histórica y no sé qué representa. El señor Silvio Berlusconi, Buen ex pieza. premier de Italia. Buen pieza. Pues mira, mi primera percepción de Silvio Berlusconi, claro, yo soy niña de los 2000, ¿no? O sea, yo nací a finales de los 90 y crecí a principios de los 2000. Entonces, para mí Silvio Berlusconi es tal vez de esos líderes que están, como por ejemplo George Bush, que entra en mi imaginario de los presidentes de los países que soy consciente que existen más allá del país donde vivo, ¿no? Y para mí era como, claro, Berlusconi, este señor tan excéntrico y tan raro que veo en la tele y que mi familia pone caras raras cuando sale en la tele y dice, madre mía, vaya personaje, es tal vez como una de mis primeras percepciones de lo que era Italia o por lo menos el gobierno de Italia. Y yo le recuerdo pues precisamente como un tipo excéntrico. Como un líder que era muy popular, que se veía muy distante desde aquí, desde España y nuestras formas de hacer política. Algo así como muy de, madre mía, los italianos, la que tienen encima y cómo es Italia y qué raros son los italianos, ¿no? Desde un estereotipo que, claro, ahora con cierta distancia, pues empezamos a ver que Berlusconi fue un pionero en muchas cosas de comunicación política y de planteamientos políticos para las derechas radicales actuales y para muchos líderes. Pero sí, de nuevo, pues un poco como Jean-Marie Le Pen, que Jean-Marie Le Pen no le conocí ya hasta muchos años después, ¿no? Ese sí que llegué mucho después, pero Berlusconi era ese tipo excéntrico italiano que también tenía Telecinco y que era como un mujeriego así, pues bastante desagradable, pero no tenía esa imagen de la importancia política que tiene para los movimientos de derecha radical que tiene actualmente, ¿no? Hello, I'm Diane Morgan. If you know who I am, you know who I am. If you don't, who cares? I'm here to explain Italian Time, a holiday phenomenon where Italians throw away their clocks and gather for eternity with San Pellegrino. I've been at this party so long that I've eaten 5 courses, hugged someone's grandma twice and been offered a job in the family restaurant. So this holiday season, make sure to bring enough San Pellegrino to last you through the meal, the after meal and the entire goodbye ritual. San Pellegrino, holiday on Italian Time. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay, oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. Sí, a mí, a ver, coincido con todo lo que decís y una de las cosas que dijiste de Italia es interesante, ¿no? Esto de verlo como un caso raro, qué pasa en ese país. Hay un libro que tengo por ahí atrás de Marco Rebelli, que escribe sobre populismo, nuevo populismo creo que se llama el libro, y él dice, Italia es como que siempre es vanguardia desde el punto de vista político. O sea, lo que pasa en Italia después necesariamente va a pasar en otros países. Y toma la idea esta de el outsider, ¿no? El personaje que viene de fuera de la política, en este caso un dueño de medios de comunicación y de club de fútbol, como era Berlusconi, y dice, bueno, yo quiero hacer todo por Italia. De hecho, hay un episodio de Epidemia Ultra que empieza con el discurso de él, ¿no? Y dice, Italia es el país que amo y quiero hacer todo por Italia.
Y era raro, porque ahora nos suena, bueno, sí, no es tan interesante, o no sé, no nos parece fuera de lo común. Claro, En ese momento, comparado con Donald Trump, ¿no? Como que imagínate, nos parece una visión hasta descafeinada, pero es que en el momento era muy raro, ¿no? De tener a claro, un imagínate líder año como el 92, Berlusconi. 93, no me acuerdo exactamente, que en el salón de tu casa, en la televisión esta grande que antes había, ¿no? Que pesaba 80 kilos, un ladrillazo así gigante, aparecía este tipo y en primera persona se dirigía a vos mientras que vos estabas pasivamente escuchándolo, ¿no? Ujú. Esto generó todo una revolución desde la comunicación y demás, todo lo que vos decías antes, la introducción, esta idea de populismo, ¿no? Como la élite malvada, los políticos en ese caso, que estaban todos involucrados en casos de corrupción y demás en Italia en ese momento, contra el pueblo puro y demás. Pero hay una cosa que es muy relevante y por eso también tiene que ver con este libro, más allá de que el populismo es un elemento clave para entender a estas derechas o esta ultraderecha, es que él le abre la puerta a la ultraderecha al poder, Sí. porque forma una coalición con representantes de lo que en ese momento era esa derecha a la derecha, ¿no? Digamos, la que estaba por más afuera, si se quiere, de lo que era la derecha tradicional. Sí, un neofascismo italiano, si queremos, también, ¿no? Exacto. Es eso, ¿no? También algunos le llaman posfascismo, ahí también Mm, otra vez vamos a empezar a discutir sobre conceptos, no quiero hacerlo, pero sí que aparecía la Alianza Nazionale, que era como el partido que heredó el movimiento nacional italiano, que era un movimiento que reivindicaba el fascismo, y la Liga Norte, ¿no? En ese momento, ahora ujú. se llama Liga solo. Antes era la Lega Nord y era un partido separatista que decía que Italia del Norte era pura y buena y la Italia Claro, del por Sur esas eran diferencias vagos. que tienen, el mapa de Italia, que siempre es el norte siempre está en verde y el sur siempre está en rojo, en cualquier Claro, indicador que tenga un indicador económico de cualquier tipo, ¿no? Y que al final tienes un norte industrial rico con unas élites muy asentadas y un sur mucho más agrícola, más pobre, y entonces esas diferencias, que además también son culturales, son lingüísticas, son muy, muy profundas, te llevan ujú. a partidos, por ejemplo, pues eso, como el de la Liga Norte actualmente, la Liga, que yo creo que hay gente que no sabe que es un partido separatista o que empezó siendo un partido separatista y tiene unas perspectivas, pues eso, muy, muy conservadoras también. Es muy interesante. Sí, sí, totalmente. Bueno, imagínate, entonces llegan al poder y conforman ese primer gobierno de Berlusconi, y después cae, bueno, pasan diferentes cosas, pero es muy interesante para también ver otro, si se quiere, otro highlight, ¿no? Ujú. De esta epidemia ultra, incluso previo a lo que hablábamos de Jean-Marie Le Pen al principio, es esta llegada al gobierno, ¿no? Y lo que esto implicaba desde el punto de vista simbólico, ¿no? De la mano de un outsider. Claro, sí, además esa idea de abrir la puerta, abrir el camino tanto a unas formas de comunicación política populistas que también beben desde esas visiones más de derechas, más escoradas, a, venga, abro la puerta para que estos partidos, estos Ujú. outsiders me apoyen, ¿no? Porque yo creo que sí que es verdad que Berlusconi se le percibía como una derecha tradicional, excéntrica, pero derecha tradicional, y luego poco a poco se va viendo cómo se van escorando sus posturas simplemente por ese juego democrático de obtener ciertos apoyos, ¿no? Y de ir cediendo. Que claro, luego está todo el panorama político italiano que es tremendamente complejo y esto evoluciona mucho a lo largo de las Ujú. décadas, pero claro, es muy interesante Berlusconi como una de esas figuras que primero pasa desapercibido como derecha tradicional y que luego cada vez ubicamos más dentro de este espectro de la derecha radical. Ya también hablando de los líderes, ya que nos hemos metido ahí en materia de todos los líderes y todas las corrientes que hay algo que dices en el libro que es esto de tendemos a estudiar el auge de pues, un partido como aquí en España como puede ser Vox o el auge de AfD en Alemania como fenómenos aislados y no entenderlo como parte de la misma dinámica global, ¿no? ¿Por qué crees que tendemos a hacer esto? O sea, ¿por qué ocurre esto? ¿Y qué riesgos supone que lo enfoquemos de esta manera de ahora nos centramos solo en estudiar a AfD, ahora nos centramos solo en estudiar a Donald Trump, ahora solo a Milei? Ujú. ¿Cuál es el problema de hacerlo así? Bueno, a ver, voy a decir algo muy impopular, ¿no? Pero en todos los países nos gusta mirarnos mucho el ombligo, ¿no? Entonces Sí. pareciera que cada país es un caso absolutamente excepcional, que en ningún otro lugar se ve eso que pasa aquí o allá, donde sea que estés.
y pareciera que esos fenómenos, ¿no?, responden en exclusiva a lo que sucedió o sucede en ese lugar que es tan particular. Y Ujú. la verdad es que no es tan así. Obviamente que los elementos contextuales, geográficos, si quiere, espaciales y los temporales influyen, obvio. Pero está claro que para poder aprender de esos fenómenos, para poder, por ejemplo, entender que surja en tal país o incluso en su momento que no surja una ultraderecha en tal otro país, lo más importante es empezar por esa comparación, ¿no? Si se quiere, eso lo aprendí cuando me tocó, cuando estuve ahí en Madrid viviendo 2 añitos, entre Ujú. 2008 y 2010, una época muy particular Sí. de España. Estuve estudiando en la Universidad Autónoma de Madrid, Ujú. hacía el máster de Democracia y Gobierno, y ahí había unos profes, que me anoté acá, Ramón Montero, Irene Martín, Carmen Navarro, que ellos insistían con la idea de lo más importante siempre es comparar. Ujú. Comparar para poder entender, además de similitudes y diferencias, procesos, relaciones, dinámicas entre variables, que después sí, las conclusiones las tenés que trasladar a tu país y analizarla en ese contexto, Ujú. para encontrar causas, para encontrar consecuencias, para encontrar un plan de acción, ¿no? ¿Qué hacemos frente a esto? Pero si cada vez que surge un fenómeno, como puede ser Javier Milei en Argentina, unos años antes Bolsonaro en Brasil, o unos años antes el fenómeno Nigel Farage que lleva adelante el Brexit, si Ujú. cada vez que surge algo así, en cada país se van a poner a estudiar de cero el fenómeno y decir, ¿cómo puede ser? Y no se tiene en cuenta nada de lo que ya se escribió o se trabajó en el tema, es como que no estamos aprendiendo nada. Y Ujú. siempre tenemos que enfrentar ese fenómeno como si fuera único y como si fuera una cualidad especial de ese país. Y me parece que el riesgo de no hacer la comparación es perderse lo que se ha aprendido y repetir los mismos errores, ¿no? Por ejemplo, el más importante y uno de los que está con el libro, al menos al principio, es el de subestimar el fenómeno. Sí. No, esto es algo volátil, no va a durar nada, el problema es que hay un pequeño descontento porque la gente no sé qué, Ujú. muchas veces se suele culpar a la gente, ¿no? Sí. Entonces esto se va a arreglar enseguida. Y lamentablemente la historia contemporánea, los últimos 10 años, nos demuestran que no se solucionó nada enseguida y es mucho menos volátil de lo que pensamos. Al contrario, está bastante consolidado. Con lo Mm. cual creo que ese es el gran riesgo y ese fue el desafío cuando, otra vez volviendo a la charla esta con los editores, Mm. un poco era importante y nos interesaba ir país por país, pero tenía que haber una línea roja que pueda Claro. conectar esto, porque si no, eran todos estudios de caso. Y bueno, un montón de capítulos separados. Espero haber logrado conseguir esa Sí, línea roja. yo creo que precisamente ir atravesando los líderes, fijándote en los síntomas de esa epidemia ultra que representan, ¿no? En qué ideas, porque claro, la cosmovisión de la derecha radical es muy amplia y veremos en líderes que hay ideas que se expresan de una forma más clara y otras no tanto, ¿no? Pero claro, ir viendo todos esos puntos de lo que defiende la derecha radical, qué impacto tiene a través de tanto quienes están en el gobierno como candidatos que, bueno, pues buscan crecer o que ya están creciendo mucho dentro de sus propios parlamentos, de sus propios sistemas presidenciales. Eso yo creo que es interesante y creo que ahí lo logras, ¿no? Porque ahí se ve como esa línea, ese hilo rojo que lo conecta todo. Yo creo que también es curioso esta idea de somos la excepción o de no subestimar el problema, ¿no? Respecto a que nos da capacidad de anticiparnos. Ujú. Entiendo que cuando se analizaba a un tipo como Jean-Marie Le Pen o a Silvio Berlusconi, era más fácil no darles importancia, ¿no? Decir, bueno, estos son excepciones. Pero en el Claro. momento en el que ya en las décadas de los 2010 vemos cómo crecen mucho estos partidos en diferentes puntos del planeta, con diferentes expresiones, pero con conexiones entre sí y, bueno, pues va un poco desacompasado, ¿no? Porque hay países que se adelantan muchísimo y otros donde, bueno, pues pienso, por ejemplo, en el auge de Trump en las elecciones de 2016, que en España veíamos como algo muy alejado y no es hasta 2019 cuando vemos un auge ya de Vox muy presente. Y son precisamente en esta franja de años cuando estamos hablando de la excepción española. Ujú. Y esto lo podemos replicar en otros países. También hablábamos, durante mucho tiempo se habló de la excepción portuguesa. Y en Claro. cambio, si hacemos estos ejercicios de política comparada que son muy útiles,
podemos ver qué cosas, por ejemplo, de los movimientos en Francia o de los descontentos en Alemania, podemos replicar también en nuestro país o en nuestros países, ¿no? Que en el fondo no son tan diferentes. Y Sí. luego decir, vale, ¿por qué aquí tarda más? Vale, porque tenemos este caso excepcional, o porque nuestra población resiste más a ciertas ideas, o porque hay un arraigo de otras ideologías o de otros partidos que están muy asentados, pero al mismo tiempo ya está permeando un descontento. Y creo que esto, ahora mismo que ya lo tenemos asentado, también lo podemos aplicar a nivel de seguir haciendo ese estudio de política comparada, a nivel de, bueno, de cómo crecen estos partidos, qué propuestas están defendiendo, qué ideas están poniendo sobre la mesa, qué están haciendo el resto de partidos del espectro político para o bien reaccionar a las propuestas de la derecha radical o bien también comprarlas y amoldarse. Claro. Entonces es una forma de anticipar de, oye, sigamos, no solo que no hicimos o tal vez no se hizo suficiente ese ejercicio de política comparada, sino que nos urge seguir Ujú. haciéndolo, la verdad. Bueno, en el libro evidentemente pues también aparecen Trump, Meloni, Milei. Me gustó mucho que hay unos que muy poco conocidos que los incluyes, los nacionalistas flamencos de Bélgica, que es un tema. Como decía, pues eso son expresiones de la misma epidemia, distintas formas en las que se manifiesta la derecha radical, pero también son muy diferentes entre sí, ¿no? O sea, comparar, Sí. claro, a Meloni con Milei nos puede parecer un poco loco. Entonces, ¿qué síntomas crees que comparten de forma más clara? ¿Cuáles igual señalarías de esto es lo que vemos de forma más repetida en Ujú. distintos líderes? ¿Y qué es lo que sienten que les une? Y también yo creo que cuáles son las diferencias tal vez más marcadas entre, bueno, algunos líderes y otros, que bueno, aquí hay una cosmología de líderes muy amplia, ¿no? Pero Claro. tal vez los dos ejemplos que digas, uy, estos sí que están muy alejados, aunque los encontremos dentro del mismo espectro político. Sí, a ver, eso me lo recuerdan con cada episodio de Epidemia Ultra, ¿no? Cuando vienen ahí algún que otro troll. Bueno, Digo siempre hay troll alguno. porque son con mala onda, ¿no? Pero me dicen, ¿cómo vas a poner a este y decir Sí. que es de ultraderecha, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que se ve es un poco como esas diferencias o esa necesidad de aplicar un criterio para ordenar, ¿no? Lo que está sucediendo. Pero más allá de Ujú. eso, y yendo concreto al libro, creo que es la parte más, de las 4 partes que tiene la más larga o la que más Sí, hojas todo, le aquí dedico. que tengo yo un montón de posits, es como buena parte de todos estos posits son todos estos síntomas. Aquí tenéis mucho que leer. A ver, mira, para encontrar algunos puntos en común, el primer lugar, y creo que es el primer paso de la mayoría de estas expresiones de derecha radical, es esta capacidad que demuestran de capitalizar el descontento, ¿no? Que eso necesariamente tiene como contracara la desconfianza o el descreimiento en los partidos tradicionales. Es decir, acá hay problemas, todos estos partidos no se dan cuenta, los únicos que nos damos cuenta somos nosotros, ¿no? Y ese en general es el primer paso, es decir, los primeros éxitos electorales de la mayoría de estos partidos están siempre relacionados en cuotas bastante relevantes, según los estudios que se han hecho a posteriori, ¿no? De comportamiento Ujú, electoral, con esa desazón, ¿no? Esa decepción con los partidos tradicionales. Entonces, ujú. claramente ahí hay un síntoma que se podría decir que es prácticamente un denominador común global. A ese le sumamos una consecuencia de lo que decíamos antes cuando hablábamos de populismo, ¿no? Más allá de lo que pueda significar en diferentes países, porque yo entiendo que tal vez en América Latina está más asociado a la izquierda y en Europa al revés, etcétera. Pero más allá de eso hay un elemento clave que es la construcción de un otro social, ¿no? Es decir, la idea esta muy reduccionista de que si te va mal es culpa de alguien. Y Sí, ese alguien no solamente son esos políticos o esas élites que se quedan con todo o que obedecen a sus intereses, sino también otros grupos con los cuales estás compitiendo por los recursos disponibles. En Europa, los migrantes, por ejemplo, ¿no? sí. En América Latina, tal vez los de la clase social tal o los que viven en tal lugar, ¿no? Entonces, ese elemento también es otro síntoma muy, muy importante de entender cuando aparece esta ultraderecha o de tener en cuenta cuando aparece esta ultraderecha. Em, si querés más cerca en el tiempo, con la expresión más reciente de estas ultraderechas y ahí metiendo el tema de la importancia de las redes sociales y demás, es el surgimiento de narrativas que llegan hasta a construirse, a transformarse luego en teorías conspirativas, ¿no? Es decir, la explicación de fenómenos que no podemos explicar, que no sabemos por qué suceden, que nos generan muchas emociones, principalmente negativas, atadas a algún tipo de teoría conspirativa que
en Sí, algún punto la pueden llegar a explicar, ¿no? la famosa mano negra, ¿no? Aquí hay un análisis súper interesantes del rol de la conspiración o de las ideas en torno a la conspiración y cómo se relaciona muchísimo con todos estos movimientos. También nos habla Ujú. mucho de que esto va muy relacionado con el descontento, con esa conexión con el descontento y su capitalización Tal cual. de la incertidumbre, pues genera muchísimo malestar en la población. Cuando tú no eres capaz de explicar un fenómeno global o de entender por qué ocurre, que es algo muy normal, ¿no? Y hay fenómenos globales que son difíciles de entender o difíciles de explicar y de comprender en su totalidad. La idea de que haya una mano negra que lo articula todo puede parecer como muy oscura y más desestabilizadora, pero es justo lo contrario. Ujú. Es algo que da orden, que da seguridad, Da seguridad, eso. permite una explicación fácil en la que creer y no romperse la cabeza mucho más. Y acabar con esa incertidumbre es algo súper poderoso que capitaliza mucho todos estos movimientos. Tal cual, tal cual. Hay un sesgo cognitivo, ¿no? Que plantea esta idea de que a grandes eventos le corresponden grandes explicaciones, ¿no? Justo. Entonces, claro, ahí esas teorías conspirativas explican muchas cosas. La teoría del Deep State, ¿no? El estado profundo de Donald Trump. La teoría conspirativa del gran reemplazo, que para muchos Ujú, autores que trabajan ultraderecha, yo cito mucho a una profesora estadounidense que se llama Cynthia Miller Idris, ujú. que ella escribió un libro sobre el tema, Hating in Homeland, creo que se llama, y lo que ella dice es la teoría conspirativa del gran reemplazo, que en Estados Unidos se traduce como la del genocidio blanco y en Europa como la idea esta de Euravia, Sí, es una de las más importantes porque es la que vehiculiza la mayor cantidad de emociones hacia otro grupo, ¿no? Un outgroup, pero que al mismo tiempo convive con vos en la sociedad. Em, y ni hablar de la teoría conspirativa, por ejemplo, del ginocentrismo, ¿no? Que de alguna manera ordena toda la idea de la manosfera y sí, del antifeminismo y todos estos discursos que también se ven mucho en redes sociales hoy en día, esta idea de que las mujeres se organizaron y tienen el poder, pero nos hacen creer a los hombres de que en realidad no es así, ¿no? Es una cosa claro. muy rebuscada, muy difícil también de explicar, porque al fin y al cabo al no tener pies y cabeza claros, simplemente es o lo crees o no lo crees, no hace falta que sea razonable, ¿no? En algún Eso es. punto. Eso es. También es Em, interesante a nivel de, por ejemplo, esta idea de los grandes grupos que organizan la economía global. Pienso en toda la idea de claro. Soros, de la conspiración judeo-masónica, ahora también es las élites globalistas. Hay siempre como una élite indeterminada que flota y ordena los asuntos del Ujú. mundo en pro de ideas que van en contra de la identidad que defienden, pues, la derecha radical del momento, ¿no? Pues antes igual sonaba mucho más Soros, aunque sigue sonando, y ahora son esas élites globalistas. ¿Quiénes Sí. son? ¿Qué defienden? ¿Cómo se articulan? Nadie lo sabe, pero no hace falta. Y es Y interesante, sí. ¿sabes qué, Alba? Me parece a mí que lo interesante, porque cualquiera me podría decir, bueno, teorías conspirativas hubo toda la vida, ¿no? Como, Sí, no pero creo que lo interesante es cómo se las instrumentaliza y el uso que tiene ahora, ¿no? O en este contexto, quiero decir. Porque es verdad, siempre existieron. Ahora, lo que te otorga esa teoría conspirativa, además de las explicaciones y la seguridad que vos decís, es otro elemento psicológico clave para todos nosotros, que es la sensación de pertenencia. mm, Ahí en el libro lo cuento y también creo que lo contamos el otro día cuando hicimos el directo con ustedes, no me acuerdo. Me parece que sí, sí, No es el fin del mundo. sí, Ahí está la teoría conspirativa de la Tierra plana, ¿no? Toda la conocemos. sí. Y hay una película sobre eso que se llama Behind the Curve, que dice, hay una discusión digamos, que lleva adelante esa teoría conspirativa, que la representa, que va a los congresos a hablar de eso, firma autógrafos y demás, que en un momento de la charla del documental, el periodista le pregunta, pero si yo te pudiera demostrar que la Tierra no es plana, que es redonda, y vos no pudieras decir nada al respecto, ¿qué harías ahí? Ujú, Y el tipo piensa un minuto, está bueno como está filmado porque te dejan el momento ahí en silencio, y sí, después dice, la verdad es que haría todo lo posible para evitar escuchar eso o directamente lo negaría. ¿Pero por claro. qué? Y porque yo perdería mi identidad, perdería todo. No sería más una persona importante. Entonces, más importante que si la Tierra es plana o no, es que la teoría conspirativa de la Tierra plana le dio a él y a mucha otra gente ese elemento de convertirse en alguien, ¿no? De tener una causa, de tener una razón para. Y creo que estas teorías conspirativas que estábamos mencionando antes también otorgan eso.
También lo podemos pensar, más allá de la idea de la conspiración, incluso a las ideas que defienden, los que no necesariamente tienen por qué ser conspirativas, ¿no? Tal vez sí ese supremacismo blanco o la idea de la diferencia racial, pero expresada tal vez hacia la superioridad nacional. O la idea, por ejemplo, de la identidad masculina, antes que mencionabas la manosfera. O sea, en el fondo, ese descontento también creo que parte de unas identidades que se sienten muy atacadas, muy heridas, y que al reforzarlas y al darles como un sentido y quitarles, pues luchar contra la confusión que produce pues, los cambios sociales del momento, ¿no? Pues por ejemplo, un auge del feminismo y de todas esas ideas, provoca mucha confusión en muchos hombres o muchas dudas, mucha incertidumbre. Pues alimentar esa sensación de seguridad en base a la reacción es lo que te genera que te reafirmes como en tu identidad masculina desde un punto de vista, pues eso, muy, muy contrario a cualquier postulado feminista, ¿no? En vez de decir, bueno, igual si ahora siento estas dudas, atravieso esta incomodidad y reformulo mi idea de hombre sin perder necesariamente esa identidad en concreto. También te quería preguntar, antes de seguir, claro, estos son como los elementos que unen a todas estas expresiones de derecha radical, de ultraderecha, pero tú, por ejemplo, ¿con qué dos líderes o movimientos políticos de los que has tratado en el libro crees que están más alejados entre sí? ¿O crees que son más diferentes, aunque compartan estos elementos comunes? REI Co-op presents a perfect outdoor moment with the perfect gift. Picture this. You're ripping with your favorite person. Bluebird skies, blower powder, and frankly, you're skiing like legends. So sick. Another lap? Thanks to REI's curation, from lid to sticks, you nailed the gift. No way. How'd you know? Does it get more perfect than that? Give without guessing. Shop in store or visit rei.com. Purina believes no one should have to make the impossible choice between their own safety and their pets. But nearly half of domestic abuse survivors delay leaving because they can't bring their pets with them. Through the Purple Leash Project, Purina is helping create more pet-friendly domestic violence shelters so survivors and their pets can escape and heal together. Visit purina.com/purple to learn more. Una buena pregunta. A ver, hay varios elementos, porque claro, estos partidos pareciera que tienen un consenso en muchos elementos, pero hay que poner también el ojo en todos los disensos que tienen, ¿no? Que es un poco lo que me preguntás, y no son menores, pero por ejemplo, si miramos solamente en Europa y miramos la geopolítica, tu tema, el tema del orden mundial, por ejemplo, el posicionamiento respecto a alineamiento con Occidente o con Rusia o con China o con la OTAN, si quieres, poniendo nombres, ¿no? Poniendo etiquetas, si quiere, ahí puede hacer diferir bastante al posicionamiento que tienen estos partidos. Por ejemplo, partidos que son pro-OTAN, como puede ser Fratelli d'Italia, Meloni, o partidos que son más pro-rusos, ¿no? Como Alternativa para Alemania, en Alemania, obviamente, y otros partidos, ¿no? O ese alineamiento con el trumpismo, que puede ser el caso de Víctor Orbán, que va a la CIPAC, ¿no? Y demás, que genera esa suerte de cohesión o de red internacional y al mismo tiempo hace equilibrio con Rusia, ¿no? Porque se acerca a eso. Ahí tendríamos un elemento para tener en cuenta. Después la visión del rol del Estado, o si querés, de la visión de lo que tenés que hacer cuando estás en el poder. Y ahí tenés desde esas visiones más libertarias, aunque la práctica parecen que son más ortodoxas, ¿no? En ese sentido, pero si se quiere, desde lo discursivo, Javier Milei, ¿no? Diciendo que el Estado tiene que ser lo mínimo indispensable o nada, incluso llevando al extremo, ¿no? Las ideas más anarcolibertarias. Y por otra parte, unas visiones mucho más cercanas a lo que ha sido en su momento el fascismo o el nacionalsocialismo, como vemos en los sectores más radicalizados de Alternativa para Alemania, en AfD, que hablan del estado de bienestar, ¿no? Pero solamente para los nuestros. Esto también lo decía en su momento Marine Le Pen, la hija de Jean-Marie, de quien ya hablamos bastante. Entonces, la aparición de un estado fuerte, autoritario, para proveer a los propios, a los nativos, frente a esa visión de individualismo absoluto, el mercado lo regula todo y nos arreglamos por la magia, ¿no? De la mano invisible. Y creo que
ahí hay también algunos elementos a tener en cuenta. Y tal vez el último, que es interesante, hay muchos más, pero por ejemplo, posicionamiento respecto de variables postmaterialistas, ¿no? El matrimonio igualitario, por ejemplo, o el tema del aborto, es decir, ciertos elementos que tal vez pensamos que son absolutamente un consenso, porque son los discursos que más conocemos, pero hay elementos de estos partidos, por ejemplo, en Países Bajos, Geert Wilders, o bueno, podría mencionar varios casos en donde esas discusiones son mucho más flexibles o mucho más permeables, ¿no? Y no está tan claro cómo se posicionan. Le podemos sumar la variable religiosa incluso, ¿no? Con posiciones más pentecostales, evangélicas, frente el caso, a por católicos. ejemplo, de la India, ¿no? Que la base de la identidad está en un nacionalismo religioso, o sea, en asociar el ser nacional de la India a ser hindú, que esto es algo que, por ejemplo, te defiende Narendra Modi. Y claro, se aleja mucho de los postulados que tal vez podemos ver en Europa con una concepción del nacionalismo diferente, pero bueno, en el fondo es una expresión de lo mismo, pero enmarcada en su contexto. Pero sí, a mí me parece muy interesante la parte de las diferencias de planteamientos económicos, ¿no? Me parece que Javier Milei tal vez es ese perfil que nos rompe la cabeza un poco más, porque con esos planteamientos ultralibertarios choca con la defensa de ese Estado social, pero solo para los nuestros, de muchas derechas radicales europeas. Entonces sí, es curioso cómo afrontan cada uno. Llevado al extremo absoluto, ¿no? Incluso hasta en temas de seguridad, donde el Estado está presente, por una razón lógica de tener el monopolio de la fuerza. Él llegó a decir en campaña, ahora como presidente no lo ejecuta como tal, muchas cosas no ejecuta de las que dijo que iba a hacer o que podía llegar a hacer. Pero más allá de eso, desde el punto de vista del discurso, esa concepción tan anarcolibertaria que llegan a decir que uno tendría que pagar por su propia seguridad, por su propio transporte, por su propia justicia. O sea, casi que no existe nada más que confiar en la armonía entre los pueblos y la buena voluntad de las personas, ¿no? Que teóricamente resolverían todo de manera justa, marcado por lo que indique esa voluntad, ¿no? Y me parece ahí que es una diferencia muy, muy grande con la idea de mano dura, ¿no? Reglas claras, a cualquiera que se pase a la raya a la cárcel, etc. Claro. Luego también, claro, nos hemos centrado mucho en partidos, en líderes políticos, en la idea de gobierno, de parlamentos, pero también hay que ir más allá, ¿no? Porque estos movimientos de derecha radical permean también a otro tipo de ámbitos. Y también tienen de nuevo nuevos ideólogos que están... Esto es una ideología también en construcción, no se ha parado de pensar al respecto. En el libro señalas a Steve Bannon y a Peter Thiel como algunos de estos ideólogos modernos, y bueno, Steve Bannon sí que se ha posicionado más como asesor dentro de los círculos políticos, pues fue asesor de Trump y tal, pero Peter Thiel es un empresario, o sea, es uno de los creadores de PayPal, si no me equivoco, ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿qué pintan estos empresarios o estos ideólogos como más alejados de lo que es el foco de la política en la evolución de la derecha radical? ¿Cómo de influyentes dirías que son? A ver, estos son perfiles para hacer la mente de claramente, y como no quiero espolear el libro, llegará. Pero muy por encima, tal vez 2 o 3 cositas sobre estos dos personajes en particular. A ver, Steve Bannon se hizo muy famoso, creo que justo antes de la pandemia, ¿no? Que él era un poco como el que traía a Europa la organización de las nuevas derechas, y se iba a generar una especie de Champions League, ¿no? De las nuevas derechas, donde él iba a ordenar a todos y demás. Cosa que no pasó, y eso lo cuento en el libro. Es interesante porque el tipo viene del mundo del cine, entonces tiene ahí como una cosa de organizar eventos, ¿no? Bueno, le salió bastante mal y termina siendo eso, que fue un asesor de comunicación muy exitoso, que le fue bien y tuvo unos medios influyentes y generó mucha disrupción en el debate público. Pero claramente no es un referente político o un ideólogo en ese sentido, ¿no? A mí el que me llamó más la atención es el caso de Peter Thiel, que es menos conocido, ahora se está haciendo cada vez más famoso. Yo leo cada vez más, yo no sé si es porque yo investigué mucho sobre él y el algoritmo me lo ofrece más, o si efectivamente... Igual lo pusiste de moda, de moda tú. Fue mi culpa, sí. No, pero a ver, es un personaje bastante particular porque él representa una nueva visión del mundo que, si se quiere, y ahí hablando de
del libro y de cómo en los cuentos, viste que hay que empezar y terminar y cerrar el círculo, ¿no? En el mismo lugar. Sí. De alguna manera nos vuelve a llevar a esa revolución conservadora, no tanto por el contenido en sí, que puede tener elementos compartidos, sino por este elemento antidemocrático. Porque básicamente la idea de Peter Thiel, que se la conoce como la ilustración oscura o como la idea neorreaccionaria, es que necesitamos una sociedad no democrática. O sea, él considera, y lo sigue sosteniendo después de 20 años de haberlo escrito por primera vez, que la democracia lo único que hace es generarnos problemas. Y lo que necesitamos es una sociedad no democrática porque nos liberaría de la dimensión política de lo social. Es decir, si nosotros sacásemos lo político y todo se solucionara de manera, a partir de la tecnología, de manera natural y sosteniendo o poniendo por encima las necesidades de las personas y no las discusiones políticas, todo sería mucho más fácil. Y para eso necesitamos, en lugar de países, estados corporación o corporaciones, es decir, gestores, gerentes que organicen nuestra vida en función de nuestras necesidades, administrando los recursos disponibles. Parece un juego de estrategia del ordenador, ¿no? De la computadora, sí, pero... Age of Empires, pero no. Sí, ¿no? Pero la vida es más difícil que eso, ¿no? Entonces, bueno, esa sería otra discusión. Tampoco quiero dar mi opinión sobre eso ahora y no tiene sentido. Pero sí, esta concepción que, insisto, se parece mucho a esta idea de la revolución conservadora que hablamos muy al principio y que justamente o casualmente tiene lugar hace exactamente 100 años. Sí. Y es, lo que necesitamos son un CEO monarca que pueda gobernar un determinado territorio y que las personas, si les gusta, se queden y si no les gusta, se vayan y se busquen otro estado, corporación. Lo cual, ellos hablan de que eso es la posibilidad de votar, es decir, de elegir dónde quiero vivir a partir de poder moverme, que básicamente el nombre de eso es migración, ¿no? Que es algo con lo que no están muy de acuerdo, pero insisto, eso también puede ser otra discusión. Lo importante es la idea, necesitamos una sociedad apolítica y eso genera mucha adhesión en mucha gente que está decepcionada, cansada, frustrada y que no ve que los representantes directos, las instituciones más importantes de la política, que serían los partidos políticos, le ofrezcan respuestas concretas. Y ahí vemos el verdadero conflicto al que estamos enfrentándonos y que me parece que caracterizan a la fase actual de esta epidemia ultra que escribo en este librito. Claro, también es de nuevo recoger esta idea de la proposición de futuro. O sea, Peter Thiel recoge toda una serie de ideas, sea él consciente o no, pero está proponiendo un nuevo modelo en un momento en el que mucha población siente que el modelo político actual, la identificación de una clase política que gobierna los asuntos de un Estado no tiene sentido. Y sobre todo en un auge en el que hay otros actores, como pueden ser las empresas, los empresarios, otros movimientos civiles, que cada vez tienen más poder o que tienen, bueno, pues que permean más en la política. Entonces es muy, pues eso, muy significativo cómo Peter Thiel recoge toda esa idea y hace avanzar las propias tesis de la derecha radical. Hay quienes se lo comprarán, ¿no? Aquí también veremos pues las diferencias que mencionábamos entre las diferentes derechas radicales. Hay unas derechas radicales con una visión muy, muy estatal, con una visión de, vale, sí, somos políticos, reformamos la política, reformamos el Estado, establecemos unos marcos comunes, pero todo desde una articulación muy política. Y tal vez hay otras tendencias que sí que compran más la idea del presidente empresario, que es algo que lo vemos mucho con Donald Trump. Tal vez hay países que tienen instituciones o una organización más presidencialista, donde puede ser que esto termine encajando más, ¿no? O pienso también, por ejemplo, que en el libro lo mencionas y lo pones como el dictador más cool del mundo, que es Nayib Bukele, y cómo Bukele tiene una visión también muy apolítica, ¿no? De este outsider que entiende las redes, que no está en los funcionamientos de la élite política tradicional y que precisamente por eso aparentemente es capaz de solucionar los problemas de, en este caso, los salvadoreños. Entonces, pues eso, nos muestra muy bien cómo esto pues es un proceso en construcción y por qué hay que seguir haciendo esa política comparada para encontrar una solución. Y yo por esto, ya por cerrar, ¿no? Te quería preguntar,
que es un poco la pregunta con la que cierras el libro, entonces entiendo que si no quieres hacer spoiler tampoco pasa nada, pero por detallar la pregunta y abordarla. Claro, si esto es una epidemia, tenemos cura, tenemos una solución, hemos encontrado la vacuna para esto, o todavía queda mucho por hacer. A ver, hubo muchos tratamientos, yo le llamo así, ¿no? Esa última parte, y hay cosas que han funcionado mejor que otras. Por resumir y decir algo que ya dije hace mucho, no estoy spoileando nada. Copiar a la ultraderecha no es la solución, ¿no? Copiar los discursos, los planteos, la idea de que si hablamos como ellos o decimos lo que ellos dicen vamos a recuperar los votos y demás, eso efectivamente la refuerza, la ha reforzado. Hay estudios sobre eso en diferentes países, en diferentes momentos, y todos apuntan a las mismas consecuencias. Ese es un elemento clave, me parece que tal vez no en la lista de qué hacemos frente a eso, pero qué no hacemos frente a eso tiene que estar ahí. Por eso sabemos qué no hacer. Exacto, ¿no? ¿Cómo no arruinarlo todo? A ver, hay un ejemplo que me pareció interesante, que lo describo ahí, que es el de Bélgica, pero no en la parte de Flandes, es decir, en el norte, sino en la parte del sur, en la parte francófona, en Valonia. En Valonia, sí. Donde se aplica un cordón sanitario que se extiende a los medios de comunicación. Lo voy a dejar ahí, así se interesan, les dejo ahí el cliffhanger, pero me parece que es una posición bastante novedosa, posiblemente difícil de hacer, como cada una de las estrategias que se puedan llegar a plantear, pero que hay que tener en cuenta. Tal vez aprender algo de eso. Y después, como para dejar un mensaje un poco más optimista, porque estoy en unos días súper pesimistas, Alba, te lo tengo que advertir. Pero no, hombre, qué suerte que no fue el momento que me tocó ir a País Vasco esta semana. Pero sí hay algo que podemos hacer tal vez a nivel más interpersonal, ¿no? Que es hasta donde nos llega, ¿no? La capacidad de influencia que es con nuestras amistades, nuestra familia, no sé, la gente con la que trabajamos, etc. Por una cuestión estadística obvia que estamos viendo con los resultados electorales, es muy probable que conozcamos gente que votan a este tipo de partidos, ¿no? O que se acercan a eso o que discuten sobre esos temas en los marcos en los que plantea la ultraderecha. Y es natural y no va a cambiar, al contrario, puede ser que vayan creciendo. Entonces, uno de los planteos que me parece que tenemos que hacernos a nosotros mismos y después aplicarlos es, hay que empezar a indignarse menos y hablar más, ¿no? Y a tratar de entender más, a ser más empáticos. Yo sé que es difícil, a veces te da ganas de ejercer otro tipo de estrategia no pacífica, pero eso no es la solución, eso no nos va a llevar a ningún lado, al contrario, nos va a separar más, porque cuando le decís al otro, no solo que está equivocado, sino que, por ejemplo, está actuando en contra de sus propios intereses, en realidad lo que uno le está diciendo es, vos sos un idiota, no te das cuenta de esto, y lo que no estamos viendo nosotros es que tal vez esa persona está ante situaciones, ante problemáticas que a nosotros no son invisibles, o no nos damos cuenta, o las evaluamos desde otro punto de vista. Y tal vez esa es la clave, ¿no? Tratar de entender al otro, de entender ese otro punto de vista, y plantear las mismas discusiones, pero no para tener razón y para decirle, yo soy el que está bien y vos sos el que está mal, sino, bueno, tratemos de juntos ver de dónde nace esta problemática, qué podemos hacer frente a eso, cuáles serían los valores que están en juego en esta discusión. Y me parece que cuando uno muestra lo mismo desde otro punto de vista, muchas veces las consecuencias que uno puede sacar de eso son bastante diferentes, ¿no? Y creo que al fin y al cabo seguimos siendo familiares de esa persona, vecinos de esa persona, compañeros de trabajo de esa persona. Eso no va a cambiar, seguimos viviendo en esa misma sociedad, con lo cual hay que dar ese paso, hay que hacer ese esfuerzo para poder de alguna manera empezar de a poquito desde la base a revertir esa epidemia ultra, ¿no? A estar un poco más cerca y no más polarizados, que creo que es lo que más beneficia a estos partidos. Totalmente, yo creo que es encontrar ese equilibrio entre no empatizar tanto como para comprar el marco, pero sí conversar y discutir y debatir para decir, te considero un igual, voy a escucharte porque tengo que hacerlo, porque creo que es positivo, porque tu visión del mundo parte de unos problemas o de una percepción de unos problemas que seguramente sean comunes, lo que pasa es que se aproximan de formas diferentes, y en esos consensos, en ese debate, en ese intentar buscar una solución, al final también hacemos un ejercicio de
de convencimiento, ¿no? De intentar convencer al otro, no tratándole como idiota de nuestras ideas o de lo que creemos que es mejor para la sociedad y trayéndolo a un campo de debate que es más constructivo que ni siquiera tal vez sentarse a la mesa. Pero sí, desde luego es complicado, es delicado. Bueno, yo creo que hasta aquí, yo creo que lo último que me queda que decir es que os compréis este libro, Epidemia Ultra, de Franco de Ledone, del fascismo europeo a Silicon Valley, anatomía de un fenómeno que está conquistando el mundo. Yo creo que lo hemos contado y hemos dado algunas pistas. Yo, mira, todos los posits que tengo, yo creo que espero que todos los que se lo compren, todos los lectores, también acaben como con muchas notas de este libro porque es para tomarlas. Y nada, que un placer hablar contigo, Franco, que tengo muchas ganas de que me lo dediques, de que nos veamos y que me dediques el libro, porque yo tengo la copia, pero lo quiero dedicado. Y de nada, que de verlo en librerías y de que os lo compréis y que nos digáis qué os está pareciendo, porque es una maravilla. Así que nada, pues hasta aquí bueno, esta conversación, ¿no? Solamente para cerrar, Alba, te quiero agradecer de corazón que te tomaste este rato para hacer esta presentación online heterodoxa, pero creo que muy importante. Me pone muy contento de poder hacerlo con vos porque valoro mucho tu laburo, el que hacen todos ustedes en No es el fin del mundo, en el orden mundial, y me parece que este es un libro que intenta, como decíamos antes, poner en comparación un fenómeno que lleva tiempo pero que es contemporáneo, que nos afecta hoy en día. Así que estoy muy feliz de tenerlo en mis manos y espero que les guste. Esto fue un episodio especial de Epidemia Ultra. Nos vemos seguramente la próxima semana con otra emisión. Soy Franco de Ledone. Hasta la próxima.